Ok, listo. No, como le estaba diciendo, Estimados, sí, si perdón. me permite, estimado señor Juan Antonio Pizarro, les comento a los amigos que recién nos están sintonizando que el programa es en homenaje al gran poeta colombiano León de Grey y tenemos dos distinguidos invitados, ambos colombianos, el señor Fernando Paneso y el señor Juan Antonio Pizarro. En este momento le voy a ceder nuevamente la palabra al señor Juan Antonio Pizarro, quien estaba comentando datos muy importantes sobre la biografía de nuestro escritor homenajeado León de Grave. Adelante, por favor, señor Juan Antonio Pizarro. Sí, yo creo que es muy importante lo que decía Fernando de los antepasados de él, porque, y relacionando eso con su rebeldía, es que él viene, obviamente, tiene antepasados nórdicos, y en los nórdicos estaban los vikingos, y tiene antepasados antioqueños. Y si hay algo que caracterizó a los antioqueños o paisas, como les decimos en Colombia, es que ellos realmente se dedicaron a abrir caminos, a abrir trochas, a abrir nuevas tierras. Hay todo un fenómeno que Fernando conoce mejor que yo, que es el tema de la colonización antioqueña, que lo lograron. Y yo creo que eso se refleja mucho en la fuerza de la poesía de De Grey. Es decir, él es un hombre, su poesía no es, yo diría que no es delicada, ¿sí? Sino es llena de fuerza. Y tal vez el poema que más lo caracteriza se llama El relato de Sergio Stepansky, que era el que Fernando estaba pensando en poner, que si Se- logramos oírlo sería Nos estupendo. vamos, Señor a ver, Pizarro, intentémoslo, intentémoslo. disculpe que le interrumpa, pero quería saber su apreciación. He encontrado una definición sobre el escritor homenajeado León de Grave y señalan así, ¿usted está de acuerdo con esta cita? Poeta colombiano que se distinguió por su lirismo, simbolismo, sarcástico, imaginativo y musical. Sí, yo creo que hay elementos muy importantes de él. La musicalidad es indudable. Realmente uno se da cuenta de que él tuvo una gran formación musical. De hecho, uno de sus hijos, Yalmar, creo que es, Fernando, Sí, que era un sí, gran músico colombiano, y uno lo nota además en la poesía, esa formación, porque en la música clásica la repetición es una cosa que es muy importante. Uno ve la quinta sinfonía de Beethoven y es eso que repiten. Y en The Grave él lo utiliza mucho. Yo quería ahorita leer, ¿sí? Por ejemplo, un poema muy corto de él, ¿sí? Donde eso se Por puede favor. ver. Se llama Arieta y dice, yo me enveneno con un recuerdo en el violado camarín, la seda y el sutil vello y de odorante nardo, discreto olor y la hora señalada. Yo me enveneno con un recuerdo en el violado camarín, el mudo fervido amor que en las pupilas arde y el tibio zumo de la boca henchida. Yo me enveneno con un recuerdo en el violado camarín, desnuda la grácil forma sobre el raso verde y a mí enlazada la delicia toda. Yo me enveneno con un recuerdo. Si ves precioso. cómo Gracias. él vuelve y mete esas notas que son vitales, ¿sí? Y las vuelve, y eso lo podemos ver en muchos de sus poemas, como vamos a ver seguramente más adelante. O sea que yo creo que la musicalidad de él es fundamental. Señor Pizarro, algo que me pareció muy peculiar es que en anteriores ediciones de Tertulia Literaria hemos homenajeado a diferentes escritores de la literatura universal y que de repente tienen un seudónimo como Neruda, que era Pablo Neruda era su seudónimo que utilizaba. Pero viendo un poco la biografía del escritor colombiano León de Greiff que estamos comentando el día de hoy, él ha utilizado varios seudónimos. ¿Qué nos puede decir al respecto?
eso es muy importante en el caso de él, porque él tiene muchos que no sé si llamarlos seudónimos o como se habla sobre Pessoa heterónimos, es decir, poetas como yo, parte de su personalidad que escribían poemas de una cierta manera. Y te voy a leer los que tengo aquí, que son Sergio Stepansky, que tiene que ver con el relato de Sergio Stepansky que Fernando ahorita nos va a poner, Guilón de Lorges, Claudio Monteflavo, Diego de Estúñiga, Gaspar de la Noche, que también se conoce como Gaspar de la Nuit, o Gaspar von Nacht, Beremundo el Lelo, Leo Legris, Judas el Oscuro, Matías Aldecoa, Eric Fjordson y Harold el Oscuro. Como es decir, él realmente tiene muchos y todos ellos tienen una vida que se vuelve muy interesante. De hecho, un poco el tema de Corpilómbolo, que no sé si lo comento si lo comento ahorita o más adelante, sí. No vale la pena que lo introduzcas, el tema de Corpilómbolo. Porque Corpilómbolo es un pueblo muy pequeño en el círculo ártico en Suecia, bien al Correcto. norte, donde se presentan esos días sin noche. Y estaban reunidos tres de esos heterónimos en Suecia, ¿sí? Estaba Gaspar de la Noche, estaba Leo Legris y Matías Aldecoa. Y de pronto Gaspar de la Noche se les pierde, ¿sí? Se les perdió a estos hombres y ellos no sabían dónde estaban y empiezan a buscarlo por todo Suecia hasta que finalmente lo encuentran, que él está dentro de un bloque de hielo. Entonces los otros dos heterónimos con gran cuidado se lo llevan para Estocolmo al apartamento de donde Grave, que estaba en ese momento, como decía Fernando, allá de secretario de la embajada. Logran finalmente derretir ese hielo y sale Gaspar de la Noche furioso con ellos, ¿sí? Porque él les dice, yo estaba en Corpilómbolo y yo estaba meditando y me quería quedar allá. Corpilómbolo en la vida de Grave es muy importante porque su bisabuelo, antes de viajar a Colombia, se casó cerca con Pilómbolo, en el pueblo donde él vivía, y muchos de los habitantes de Corpilómbolo estuvieron en su matrimonio. Después fue otro, un investigador antioqueño también de descendientes de suecos, fue hasta Corpilómbolo, allá habló con ellos, seguramente les contó mucho más de León de Grave, de Bolombolo, el pueblo colombiano cerca del río Cauca, al cual habló Fernando, y decidieron hacer todos los años el Festival de la Noche en honor a esto. Hay un hotel que se llama Bolombolo del Cauca en Corpilómbolo y los dos pueblos, Corpilómbolo y Bolombolo, tienen esa unión que a veces hacen entre ciudades que les permite trabajar juntos. Entonces la historia de Corpilómbolo es muy interesante por eso y pues obviamente la leyenda es que nace por estos heterónimos de León de Grave, que como ves, no son tantos como los de Pessoa, pero son bastante más de los que usaron otros escritores. Sí, eso es una de las varias cosas y aspectos que de verdad me ha parecido muy peculiar e interesante en este destacado escritor colombiano. También, no sé si usted nos puede comentar al respecto, a la hora que vamos a entrar ya propiamente a ver la creación literaria de León de Grave. Me están confirmando por interno que vamos a compartir también un material que nos hicieron llegar ustedes con anterioridad. Me acaban de avisar que van a poder compartir. Buenísimo. Cuando usted termine su participación en este segmento y le ceda la palabra al señor Fernando Paneso, o prefieren de una vez vamos colocando el material.
A Vayan mí me colocando parece, el material. Mientras lo van Correcto. colocando, solo dos cositas, María, que Sí, frente a lo que adelante. dijo Juan Antonio, esa primera poesía que leyó, El Valle de la Candelaria, a Medellín la llaman el Valle de la Candelaria porque está dedicada a Medellín a la Virgen de la Candelaria. O sea, eh, por eso se llama Valle de la Candelaria, porque a Medellín la dicen la Villa de la Candelaria. O Villa de la Candelaria, perdón, no, Villa. el poesía se llama Villa de la Candelaria, no Valle, perdón, por esa dedicada a la Virgen de la Candelaria. Y ese poema, si tú lo viste, es muy fuerte contra la gente de Antioquia. Curioso, siendo en un antioqueño que admira Antioquia, y es que Antioquia, como lo dijo Juan Antonio, es el departamento líder del país, el país donde se dio la revolución industrial colombiana, donde el sector Correcto. textil fue muy importante. Pero ahí hay un gran contraste en que en esa lucha de ser los mejores, pues Antioquia produce lo mejor y lo peor. De Antioquia es Fernando Botero, pero también de Antioquia es Pablo Escobar. O sea, este contraste, y es por eso que a veces esa poesía tan fuerte contra los antioqueños, de, de chismosos, de, etcétera, que no tienen grandes ambiciones, está contrastada con lo que ha producido Antioquia. Hoy, por ejemplo, en el campo de la música, llamemos, Antioquia es líder. Juanes, G Balvin, Maluma, Karol G, son paisas de Medellín. Entonces, eso de Grey también lo contrasta en ser un gran antioqueño, pero a su vez ser crítico con ese afán de lo antioqueño a veces de hacer plata. Eso es importante tenerlo en cuenta y muchas de las páginas más duras contra Antioquia la han escrito antioqueños, curiosamente, y a su Pero vez han escrito páginas bellísimas sobre Antioquia. Es una contradicción muy yo creo que es muy interesante. interesante lo que vos decís, porque además él finalmente, él realmente, claro, en ese momento él era muy joven, sí, tenía 19 años, y los jóvenes tenemos pues, o teníamos la costumbre de realmente revelarnos de una manera muy fuerte. Porque después tiene otro poema que es a mí me encanta, porque refleja mucho lo que es, bueno, refleja mucho la colombianidad, ¿sí? En muchos aspectos, que es el relato de Ramón Antigua, ¿sí? que tiene, que tiene esos elementos, y además él vuelve, después de que sale, como vos decías, él sale de Antioquia, se viene para Bogotá, pero él vuelve, y vuelve a un pueblo, a Bolo en Bolo, como, si no estoy mal, como contador del ferrocarril de Antioquia, ¿sí? Sí, es que él le gustaba la estadística y la contabilidad. Entre otras, era un gran seguidor de los partidos de fútbol. Y yo tuve en mis manos un libro, un cuaderno donde escribió sus poesías y ese cuaderno, pues la familia de Leonardo Álvarez, que ahora vamos a hablar de él un poco porque es quien musicalizó los poemas con una anécdota, se le regaló a Belisario Betancourt. Y en las primeras páginas son poesías de León de Grey y en las últimas páginas están los resultados de los partidos de fútbol que él seguía. Qué curioso, o sea, y al final Santa Fe 2, Millonarios 0, tal, y los escribía. O sea, ese libro tiene, es libro, un cuaderno, perdón, un libro no, es un cuaderno de esos de cuaderno bolivariano, la marca, cuadriculado, donde la mitad del cuaderno es poesía y la otra es o sumas o las estadísticas de los partidos de fútbol. Un hombre curioso. Y hay una cosa que tú Estimado dijiste, señor Fernando Paneso, sí, disculpe, un minutito solamente. Por favor, ¿podrían difundir el video que nuestros invitados nos hicieron llegar con anterioridad? Le cedo la palabra, señor Fernando Paneso. Continúe, por favor. listo. Y tú dijiste que cómo definirías a León de Grey como un poeta rebelde. Y yo creo que lo defines, entre otras, él fue rebelde, él tuvo problemas en la Universidad Nacional eh, y por eso sale, y después lidera un movimiento liberal contra los conservadores y tienen un enfrentamiento físico muy fuerte. En Colombia eran los partidos liberal y conservador, y él lideró un tiempo joven una parte juvenil del Partido Liberal y tuvo enfrentamientos con el Partido Conservador. O sea, era un rebelde. Yo creo que lo has definido muy bien. Rebelde en su manera de ser y rebelde en su poesía.
María, si quieres, entonces coloca lo que iban a colocar. Sí, muy Es amable. ese, es ese. Exacto. ¿Qué les Eh, parece pa- si ambos sobre el video nos pueden ir comentando? No, yo creo que no, yo creo que el video no se puede cortar, no es tan largo y vale la pena verlo completo. Un poco antes de entrar, explicar, Leonardo Álvarez es un cantante colombiano. Entonces, Ya. pues la casualidad es primo de mi señora, primo hermano. Y Leonardo eh, musicalizó, llamemos, muchos de los poemas de León de Grave. Este para mí me encanta. No sé si decir el mejor o lo que sea, es muy difícil. Y hay una Pero, anécdota que quería contar, y es que cuando Leonardo le llevó su trabajo al maestro León de Grave, le dijo, oiga maestro, mire, le acabo de poner música a sus poemas. Y le contestó de una manera muy fuerte, Leonardo, no seas huevón, perdón la expresión, pero ya mis poemas venían con música. O sea, esa, esa es una buenísima anécdota. Ahora, yo solamente quiero Sí. comentar sobre este poema. Es el más conocido de The Grave, seguramente. Y este es un poema que cuando en las fiestas la gente antes se emborrachaba, muchas veces terminaban recitando este poema, porque vas a ver la fuerza que tiene es que a mí me encanta y creo que para mí es el mejor poema de todos los de ellos. Correcto. Entonces, vamos para adelante. con esta presentación, por favor, adelante con el video. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Y la juego, la cambio por el más infantil espejismo. La dono en usufructo, la regalo. La juego contra uno o contra todos. La juego contra el cero o contra el infinito. La juego en una alcoba, en el ágora, en una encrucijada, en una barricada, en un motín. La juego definitivamente desde el principio hasta el fin, a todo lo ancho y a todo lo hondo, en la periferia, en el medio o en el subfondo. Y la juego o la cambio por el más infantil espejismo. La dono en usufructo o la regalo, o la trueco por una sonrisa y 4 besos. Todo me da lo mismo, lo eximio y lo ruin, lo trivial, lo perfecto, lo malo. Por una copla, por una saeta, por un cantar, por una baraja incompleta, por una faca, por una pipa, por una zambuca, o por esa muñeca que llora como cualquier poeta. Todo me da lo mismo, todo me cabe en el diminuto hórrido abismo donde se anudan serpentinos mis sesos. Cambio mi vida por lámparas viejas o por los dados con los que se jugó la túnica inconsútil, por lo más anodino, por lo más odio, por lo más fútil, por los colgajos que se guinda en las orejas la simiesca mulata, la terracota nubia, la pálida morena, la amarilla oriental o la hiperbórea rubia. Cambio mi vida por un anillo de hojalata, o por la espada de Sigmundo, o por el mundo que tenía en los dedos Carlomagno para echar a rodar la bola. Cambio mi vida por la cándida aureola de Lioto del Santo, la cambio por el collar que le pintaron al gordo Capeto, o por la ducha rígida que le llovió en la nuca a Carlos de Inglaterra. La cambio por un romance, por un soneto, por 11 gatos de Angora, por una copla, por una saeta, por un cantar, por una baraja incompleta, por una faca, por una pipa, por una zambuca, o por esa muñeca que llora como cualquier poeta. Por una copla, por una saeta, por un cantar, por una baraja incompleta, por una faca, por una pipa, por una zambuca, o por esa muñeca que llora como cualquier poeta.
Cambio mi vida al fiado por una fábrica de crepúsculos con arreboles, por un gorila de Borneo, por dos panteras de Sumatra, por las perlas que se bebió la cetrina Cleopatra, o por su narcilla que está en algún museo. Cambio mi vida por lámparas viejas, o por la escala de Jacob, o por su plato de lentejas, o por dos huequecillos minúsculos en las sienes, por donde se me fumen en griseas podres toda la ruptura, todo el fastidio, todo el horror que almaceno en mis odres. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Por una copla, por una saeta, por un cantar, por una baraja incompleta, por una faca, por una pipa, por una zamuca, o por esa muñeca que llora como cualquier poeta. Por una copla, por una saeta, por un cantar, por una baraja incompleta, por una faca, por una pipa, por una zamuca. Muchas gracias, de verdad. De por sí, los versos de este gran poeta, León de Greiff, tienen música. Creo que por eso él contestó y respondió eso, que de repente a su criterio no había necesidad de música, pero si de por sí los poemas de León de Greiff tienen música a través de las palabras, con esta interpretación de este cantante colombiano, es verdad, aún más realza, ¿no? El contenido de la obra poética de León de Greiff. Gracias más Sí, bien por habernos proporcionado ese video para compartirlos con todos nuestros amigos que están sintonizando Tertulia Literaria. A propósito de lo que acababa de mencionar, justo quiero citar una cita que encontré sobre León de Greiff, donde señala que este escritor pone especial énfasis en la sonoridad, en la musicalidad de sus versos y que no le temió crear neologismo. Y otra cosa que me llamó la atención es que los temas que él más tocó en su obra fue, por ejemplo, la dificultad de la comunicación, el amor, la muerte, las mujeres, que en algún caso él las denominó diosas vampiresas. En otra de sus obras hablaba sobre las mujeres cultas y las mujeres incultas. Es decir, es todo un personaje, no solo a nivel como escritor, sino también en lo personal. sí, fue Que un le hombre, no, caracteriza. fue un hombre muy, muy, muy enamorado y yo creo, no sé si Fernando estará de acuerdo conmigo, pero uno de los más bellos poemas de amor de colombianos es Vamos uno a que ver se... si yo te adivino. Yo canto a una novia que no ha de ser mía. ¿Ibas a pensando en ese o no? No, yo estoy pensando en uno que se llama, claro, es que yo creo que tiene varios. Yo estaba pensando en uno que se llama Ritornello, A ver, que precioso, es, precioso. esta rosa fue testigo Digo, de de ese amor que ya ese no fue. amor no fue, ningún otro amor sería. Sí, Esa uff, rosa fue testigo de cuando te diste mía. El día ya no lo sé, sí lo sé, mas no lo digo. Esta rosa fue testigo. digo, De tus labios escuché la más dulce melodía. Esta rosa fue testigo, todo en tu ser sonreía. Todo cuanto yo soñé de ti lo tuve contigo. Esta rosa fue testigo. En tus ojos naufragué donde la noche cabía. Esta rosa fue testigo. En mis brazos te oprimía, entre tus brazos me hallé. Luego hallé más tibio abrigo. Esta rosa fue testigo. Tu fresca boca besé donde triscó la alegría. Esta rosa fue testigo de tu amorosa agonía. Cuando el amor gocé la vez primera contigo. Esta rosa fue testigo. Esta rosa fue testigo de ese que si amor no fue, ningún otro amor sería. Esta rosa fue testigo de cuando te diste mía. El día ya no lo sé. Sí lo sé, mas no lo digo. Esta rosa fue testigo. precioso, es muy Es lindo. un bellísimo poema, Bellísimo. ¿sí? Donde él da eso. Y hay otra.
¿Qué hubo, Juan Antonio? ¿Sigo? No, es que aquí Sí, se me... sí, sí, sigue, Sí, por está favor. mostrando algo, sigue. Sí, Ah, ok, sí, siga, siga, por favor, señor Juan Antonio listo. Pizarro. Y quería otra también muy bella, ¿sí? Que no es tampoco la dice Fernando, pero que a mí me encanta, que se llama Cancioncilla, que es muy breve, dice: quise una vez y para siempre. Yo la quería desde antaño, a esa mujer en cuyos ojos bebí mi júbilo y mi daño. Quise una vez, nunca así quise, ni así querré, como así quiero. A esa mujer en cuyo espíritu fundí mi espíritu altanero. Quise una vez y desde nunca, ya la querré y hasta que muera. A esa mujer en cuya boca usted otoñal la primavera. Quise una vez, nadie así quiso, ni así querrá, que es arduo empeño. A esa mujer en cuyo cálido regazo en flor ancló mi ensueño. Quise una vez, jamás la olvide, quise una vez, jamás la olvide, vivo ni muerto, a esa mujer en cuyo ser de maravilla remorí para renacer. Y esa mujer se llama nadie, nadie lo sepa, ella sí y yo. Cuando yo muera, digas, solo quién amará como el amor. Sí, yo Preciosa, creo que él es preciosa. un poeta del amor, sin duda. Sí, muy lindo. Es evidentemente un gran talento. Justo, Entre otras algo que en esas fotografías que están mostrando, sobre todo en esta que está en este momento, es muy típico de él. Eh, Él al final de su vida siempre usó boina y fumó un tabaco, su una pipa. su pipa y con tabaco a veces, pero su pipa, sus gafas y su boina fueron ya características al final de su vida. Entre otras, él en Bogotá hubo un sitio que llamemos fue el epicentro en el 70 que se llamó el Café El Automático. Allí iban los grandes escritores colombianos de la época de Bogotá en ese momento, el Café Automático. Entre otras, García Márquez, joven, muy joven, fue al Café Automático y tuvo apenas una pequeña relación con De Grey. Pues eran dos, el hombre era un hombre ya mayor y Gabo apenas estaba empezando. Pero ese café es símbolo como de la cultura bogotana y allí iba a tomar café el maestro León de Grey. Y una cosa importante que está mostrando aquí, el centro, la Universidad Nacional, la universidad más importante de Colombia, y hoy el auditorio cultural, y uno de los auditorios culturales más importantes del país, se llama León de Grey. Es el auditorio León de Grey en la Universidad Nacional en Bogotá, en Justo honor al gran homenaje. poeta, en homenaje al gran poeta Es colombiano. un homenaje a él. Y Sí, ¿te acordás cómo se llama Fernando, el otro escritor colombiano, Mutis, ¿sí? Álvaro Mutis? Álvaro Mutis, claro, Era Álvaro Mutis. Álvaro Mutis, estuvo en el café automático del que hablaba Fernando un día cuando estaba muy joven. Y de Grey lo vio y estuvieron departiendo y en un momento determinado de Grey se voltea y le pregunta: joven, ¿y usted cuántos años tiene? Y Muti le dice: 20 años, maestro. Y León de Grave se queda mirándolo un rato y luego dice: nadie tiene derecho a tener 20 años. Sí, excelente sí. respuesta. Una consulta para ambos. En la investigación previa que realicé, encontré que numerosos investigadores señalan que de toda la creación literaria de León de Grave, su obra más importante ha sido Variaciones alrededor de la nada. ¿Qué opinan al respecto? A ver, Juan Antonio, tú que eres No, 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 experto en su no, poesía, no, no, no sabría, yo la verdad tampoco. no sabría. A mí hay uno que me encanta, sí, ah, que es denso y complejo, sí. Entre Que otras, se él escribe una llama, poesía muy compleja, como acabas de decir, Juan Antonio. Hay poesías muy simples, como algunas de las que hemos visto, pero hay otras que son pero complejísimas, no, larguísimas. Sí, Pero, pero toda, tampoco toda, tendría ese concepto todo, de decir que eso fue lo mejor de él. No, 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 depende de qué le guste a uno. Yo coincido, no, por yo ejemplo, creo el que hay relato muchas de cosas, Sergio y a mí hay Stefánsky una para que mí es lo mejor. me ¿Ah? encanta,
que es muy compleja, que es todos los menesteres, los trabajos de Beremundo el Lelo, Sí. que es una obra larga, compleja, pero donde uno ve otra cosa de él, dos cosas realmente. Una que ya se había mencionado, que es que él usa términos, algunos de los cuales seguramente se los inventa por la musicalidad que tienen y lo que le da, pero además lo otro es que tiene una extraordinaria cultura. ¿Sí? Es un hombre realmente muy, muy culto. Y simplemente voy a leer un par de cosas aquí de Veremundo el Lelo y dice, yo Veremundo el Lelo surqué todas las rutas y probé todos los mesteres, singlando a la deriva, no en orden cronológico ni lógico, en sin orden narraré mis periplos, diré de los empleos con que nutrí mis ocios, distraje mi hacer nada y enriquecí mi hastío. Hay de ellos otros que me callo. Catedrático fui de teosofía y eutrapelia, hipnopedia y teogonía y pansofística en plafagonia, barequero en el porce y el tigüí, guaquero en el quindío, amansador mansueto, no en desuetud aún, de muletos cerriles y de onagros, no sé dónde, palaciego protomaestre de ceremonias de Wilfredo el Belloso, de Cunegunda, idem de idem e ibidem en femenino, e idem de Épila Calunga y de Festión, Alejandrino el Glabro, desfacedor de entuertos, tuertos y malfetrías, y de ellos y ellas facedor, domeñador de endriagos, unicornios, minotauros, quimeras y bicornas y dragones, y de la gran bestia. Y esto sigue Correcto. así, es realmente maravilloso cómo va siendo, y cuando uno se sienta y mira, todos son personajes históricos o situaciones históricas de Así las es. cuales él Las, va dando. Disculpa que los interrumpa, me dice que tenemos solamente 3 minutos más y ¿les parece si terminamos con algunas distinciones que ha obtenido este brillante escritor colombiano, León de Greiff? sí, no, adelante, léelas. Que ha Él, Sí, tenido, recibido de correcto. todo. La obra de León de Greiff ha merecido distinciones oficiales nacionales como la Cruz de Boyacá, la Orden de San Carlos y el Premio Nacional de Poesía en 1970. También su obra ha merecido reconocimientos internacionales. Desde Argentina fue postulado para el premio de poesía que lleva su nombre, entre otros. Estos 2 minutos que nos quedan, le cedo la palabra al señor Paneso para que se pueda despedir y luego le voy a ceder la palabra al señor Juan Antonio Pizarro. No, Por favor, muchas gracias a ti, María, por esta invitación. Es un placer hablar del maestro León de Greiff y en esa última poesía donde demuestra su conocimiento, su cultura, es un punto importante mirar que señala puntos de su región, de Antioquia y de esa Antioquia grande. O sea, él nunca abandonó el amor por su tierra. Y siendo tan universal, porque ese poema es universal, era también un hombre local, un hombre que amaba profundamente su región, así haya a veces escrito cosas como el poema, el primer poema que nos leyó Juan Antonio. Muchas gracias a ti, María. al contrario, gracias a usted, señor Fernando Paneso, por su valioso aporte a Tertulia Literaria y le cedo la palabra para que se despida también a nuestro otro distinguido invitado, el señor Juan Antonio Pizarro. Adelante, por favor. María, mil gracias, la verdad. Como dice Fernando, hablar de León de Grey, que es un hombre, además, como te das cuenta, de una muy vasta su producción y muy diversa, y por eso difícil a veces de poder señalar qué es lo mejor de él. Pero finalmente fue un hombre que cambió, junto con tal vez con Luis Carlos López, cambió la manera de ver y de hacer la poesía en Colombia. Él realmente fue un gran transformador de la manera como Efectivamente. hacemos la poesía. Así es. Reiterado agradecimiento, señor Fernando Paneso y Juan Antonio Pizarro. Un afectuoso abrazo para ustedes en sus personas, a todos nuestros hermanos colombianos y también un afectuoso abrazo a todos nuestros amigos que nos sintonizan desde las diversas latitudes del mundo.
Les invitamos cordialmente a que nos acompañen la próxima semana con otra edición más de Tertulia Literaria, donde seguiremos por la travesía en el mundo de las letras con otro homenaje a otro gran escritor. Muchas gracias por su sintonía. Cuídense mucho. Mil gracias. Gracias.